Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. Este vídeo presenta la solución del problema número 5 del cuadernillo de diodos, que es el que se puso en el examen de julio de 2013. Vamos a leerlo. Dice: el circuito de la figura trabaja en gran señal. Inicialmente la tensión del generador Vin vale 0 y los diodos de 1 y de 2 están en off. Considere que la tensión del generador Vin va aumentando poco a poco y se pide lo siguiente: explicar razonadamente cuál de los dos diodos, el 1 o el 2, empieza a conducir. Luego, para qué valor del generador de entrada entrará el diodo 1 en conducción, cuando empieza a conducir el diodo 1, para qué valor del generador de entrada empieza a conducir el diodo 2, y los datos que da son estos que hay aquí: R1 1K, R2 2K, y para los diodos da un modelo lineal por tramos, con la tensión de codo para el diodo 1 en 0,6 voltios y con la tensión de codo para el diodo 2 en 1,2 voltios, ¿vale? Este es el modelo lineal por tramos para los dos diodos y cada uno tiene la tensión de codo en un valor, ¿vale? Bueno, este es un problema muy sencillo si se tiene cierta soltura en el funcionamiento de los diodos, ¿vale? Vamos a ir viendo qué pasa. Dice que inicialmente, os voy a explicar un poquito cómo va el circuito y luego vais a ver que la resolución del circuito es muy sencilla. Dice que inicialmente el generador de tensión vale 0 voltios y está todo cortado, obviamente, porque si no hay tensión, pues aquí no hay corriente y no funciona nada. Entonces, este generador empieza a aumentar su tensión, 0, 0,1, 0,2, 0,3, y nos encontramos con que tenemos un diodo de 1 que para empezar a conducir necesita que en él haya una tensión de 0,6 voltios, ¿de acuerdo? O sea, para que el diodo entre en on, ¿vale? Para el diodo 1, la V gamma 1 son 0,6 voltios. Y la V gamma 2 son 1,2 voltios, ¿vale? Entonces, conforme aumente la tensión del generador de entrada, pues el circuito, digamos, inicialmente está todo en off, ¿vale? Vamos a pintarlo así para que lo entendáis mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí está el diodo 1. Y aquí está el diodo 2. Pero como están los dos en off, pues de momento son circuitos abiertos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme va aumentando la tensión del generador de entrada, bueno, pues aquí, en bornas del diodo 1, ¿vale? Aquí tengo el más del generador de entrada, ¿vale? Y aquí tengo 0 voltios. ¿De acuerdo? Porque cuando no hay corriente en el circuito, no cae tensión en ningún elemento, ¿vale? No cae tensión en ninguno y esto es lo que hay. En este punto hay 0 voltios, en este también, ¿vale? Todo esto está a 0 voltios y aquí todo esto está a Vin voltios, ¿de acuerdo? Entonces empieza a aumentar esa tensión, empieza a aumentar, ¿vale? Y en este diodo tengo en el fondo Vin, ¿vale? Entonces cuando esa tensión del generador llegue a 0,6 voltios, este diodo empezará a conducir, ¿vale? Bien, según siga aumentando la tensión, pues aquí caerán, pues digamos, los 0,6 voltios que necesita esto para empezar a conducir. Esto sigue aumentando, 0,7, 0,8, 0,9, 1. ¿Dónde caen esos voltios? Pues caerán aquí, en la tensión de R1 y en la tensión de R2, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la tensión en R2 valga 1,2 voltios. ¿Por qué? Porque en ese momento entrará a conducir el diodo 2, que está puesto aquí, ¿vale? Entonces, cuando aquí haya 1,2 voltios, este diodo empezará a conducir y ya, bueno, pues el circuito se quedará con los dos diodos en on, ¿vale? Bueno, esto es así, digamos, una revisión de cómo va a funcionar el circuito. Entonces, vamos a ir contestando las preguntas. Bueno, pues para ver cómo se contestan. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál de los dos diodos empieza a conducir antes, el diodo 1 o el diodo 2? Bueno, pues según lo que acabamos de ver, para que el diodo 2 empiece a conducir, ¿vale?, tiene que llegarle cierta corriente del diodo 1, ¿vale? Porque si el diodo 1 está en abierto, porque está en off, el diodo 2 es imposible que conduzca, porque es que no llega corriente a él, está sin conectar a nada. Entonces, para que el diodo 2 empiece a conducir, tiene que estar conduciendo antes el diodo 1. ¿Vale? Entonces, a la pregunta de cuál empieza a conducir antes, pues empieza a conducir antes el de 1. ¿Por qué? Porque está delante, porque si el diodo 1 no conduce, no llega corriente al diodo 2, ¿vale? Bueno, segunda pregunta: ¿cuál es la tensión de entrada para que el diodo 1 esté en on? Bueno, pues vamos a hacer esa suposición, ¿vale? Entonces, para que el diodo 1 esté en on, entre en on,
¿vale? Como hemos visto en la explicación anterior, el diodo 2 va a estar en off, ¿vale? Y el diodo 1 pues va a entrar en on cuando aquí haya una tensión suficiente como para que él llegue a tener sus 0,6 voltios en bornas, ¿vale? Esto es la resistencia R1 y esto es la resistencia R2. Aquí está el diodo 2, ¿vale? Pero como está en off, voy a suponer que está en off, su corriente es 0, ¿vale? Entonces para el diodo 1, como está en on, voy a suponer que su tensión es V gamma 1, que es 0,6 voltios, ¿vale? Entonces, ¿para qué valor de V in pasará eso? Bueno, pues cuando esto está así, digamos que la corriente, cuando está el diodo 1 está en on y el diodo 2 está en off, la corriente por el diodo, la corriente por R1 y la corriente por R2 son la misma, porque como os decía, este diodo está en off y esto está abierto, ¿vale? Entonces, si ponemos la ecuación de esa malla, nos quedará que si a esto le llamamos I sub D, que es la corriente por el diodo, pues I sub D es la que pasa por R1, que hará una caída de tensión así, la que pasa por el diodo y la que pasa por R2, que hará una caída de tensión así. Poniendo la ecuación, V in será igual a R1 por I sub D más V gamma 1 más R2 por I sub D, ¿vale? La condición para que el diodo esté en on, además de que su tensión sea 0,6 voltios, es que su corriente I sub D tiene que ser positiva. Pues si despejamos de aquí, I sub D nos queda igual a V in menos V gamma 1 partido por R1 más R2. Esto tiene que ser positivo, es decir, el numerador tiene que ser positivo, el denominador va a ser positivo siempre. Entonces, ¿para qué valor de V in de 1 entrará en on? Pues para V in mayor que V gamma 1, que son 0,6 voltios, ¿vale? Bueno. Entonces, la tensión de entrada sigue aumentando y llegará un momento en el cual el diodo 2 también estará en on, ¿vale? Entonces, para el apartado C, este era el B, vamos a hacer el C, el circuito que tengo pues es este. Aquí tengo el diodo 1 en on y el diodo 2 en on, ¿vale? Y aquí la resistencia R2, ¿vale? Esto es tierra, diodo 1, diodo 2, R1, V in, ¿vale? Entonces, ¿para qué valor ocurre esto? Bueno, pues para que esto ocurra, la tensión aquí en bornas del diodo 2 tendrá que ser V gamma del diodo 2, 1,2 voltios, para que empiece a conducir, ¿vale? Entonces, la tensión en el diodo 1, como este va a estar conduciendo ya, V gamma 1, 0,6 voltios, pues vamos a ver qué tensión tiene que tener ese generador. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que la corriente por el diodo 1 sea positiva y que la corriente por el diodo 2 sea positiva también, que sean positivas las dos. A esta le vamos a llamar ID1 y a esta le vamos a llamar ID2, ¿vale? Entonces, pues vamos a poner las ecuaciones a ver qué nos sale. ¿Cuánto vale ID1? Bueno, pues ID1 será, la vamos a calcular en R1, ¿vale? La tensión en R1 partido por R1. Tensión en R1 partido por R1. O sea, la tensión de la borna positiva menos la tensión de la borna negativa partido por R1, ¿vale? Tensión de la borna positiva. Bueno, pues aquí tengo la toma de tierra, aquí ¿qué voltaje tendré? V in, ¿vale? V in en la borna positiva. Menos tensión en la borna negativa. ¿Qué tensión tengo aquí? Pues tengo que intentar averiguar la tensión que hay en este punto, ¿vale? Que bueno, si os fijáis un poquito en el circuito es fácil de saber, porque aquí hay 0 voltios, aquí hemos dicho que hay V gamma 2, o sea, 1,2, más 0,6 que hay aquí, pues en total hay 1,8, o sea, V gamma 1 más V gamma 2. V gamma 1 más V gamma 2, ¿vale? Y eso tiene que ser positivo, ¿vale? Bueno, pues entonces de aquí ya sacamos una condición que es que V in tiene que ser mayor o igual que V gamma 1 más V gamma 2, que esto es 1,8 voltios. Bueno, pues nos guardamos esta condición y vamos ahora con la corriente por el diodo 2. Si calculamos la corriente por el diodo 2, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo en el diodo en sí mismo no sé qué corriente hay, sé que va a haber una corriente positiva, pero no puedo, observando el diodo, saber cuánto viene, cuánto va por ahí.
Entonces lo que sí que puedo saber es cuánto viene por aquí, ¿vale? Que es I de 1, que lo acabo de expresar, y cuánto va por aquí, IR2. Y restando, pues saco la corriente por el diodo 2. O sea, esto será la corriente por el diodo 1 menos la corriente por la resistencia 2. Vale, pues si opero esto, la corriente por el diodo 1 la tengo arriba, es Vin menos V gamma 1 más V gamma 2 partido por R1 menos la corriente que va por R2. ¿Cuánto vale esa corriente? Pues su tensión partido por R2. Su tensión pues es V gamma 2 porque está en paralelo con el diodo, V gamma 2 partido por R2. Esto tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Entonces si aquí operamos, ¿vale? Pues nos queda que Vin menos V gamma 1 más V gamma 2, todo ello por R2 menos V gamma 2 por R1 tiene que ser positivo. De aquí despejamos Vin pasando todo al otro lado y eso nos queda que pues Vin, ¿vale? Poniendo los datos mayor, o sea, tiene que ser mayor o igual, perdón, mayor o igual que 2,4 voltios. ¿Vale? Entonces, aquí hemos obtenido que Vin tiene que ser mayor o igual que 1,8 para que conduzca de 1 y que Vin tiene que ser mayor o igual que 2,4. Bueno, pues conclusión, Vin tiene que ser mayor o igual que 2,4, que cumple las dos condiciones. Entonces, para que conduzca el diodo 2, Vin mayor o igual que 2,4 voltios. Y con esto ya hemos acabado el problema. Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta luego.